Buenas tardes. A continuación, vamos a exponer el metabolismo de herbicidas en las plantas. Mi grupo está conformado por María Hoyos, Daniela Mora, Luis Montalvo, Cristian Vergara, Yarledis Argumedo, José Amaya y mi persona, Luisa Negrete. A manera de introducción, vamos a hablar acerca del metabolismo de los herbicidas en las plantas, que es definido como un conjunto de reacciones químicas que sufren los herbicidas luego de entrar a la planta. Esta interferencia del herbicida puede resultar en la inanición, es decir, a la falta de algunos compuestos esenciales como los aminoácidos, o en algunos casos resulta de la producción de compuestos tóxicos. Por esta razón es necesario explicar las reacciones de hidrólisis en la detoxificación de herbicidas, ya que estas son acción óxido-reducción y puede ocurrir por acción de enzimas específicas o sin la acción catalítica en las enzimas. Por otro lado, también se estará hablando de la conjugación en la detoxificación de herbicidas y que esta a su vez habla de la conjugación con polipéptidos, que es la más común e importante que sucede en este proceso. Reacciones de hidrólisis en la detoxificación de herbicidas. La hidrólisis, muchos sabemos que es la formación de un ácido o una base a partir de una sal por interacción con el agua o también la descomposición de sustancias orgánicas por acción del agua. La hidrólisis puede considerarse como una reacción de óxido-reducción. Es una reacción en la que hay una transferencia de electrones entre especies químicas. Los átomos, los iones o las moléculas intervienen en la reacción. Todo el tiempo se está realizando reacción óxido-reducción. Es el ejemplo de los procesos de fotosíntesis, la respiración celular, y es importante saber cómo esta reacción da función a la detoxificación de los herbicidas y se puede estudiar de manera separada. La hidrólisis es común en herbicidas que se formulan con ésteres de ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos son muy abundantes en la naturaleza y se les encuentra libres como sales, amidas y principalmente como ésteres, que es el caso de aceite, grasa, ceras y esencias. Las amidas son un tipo de compuestos orgánicos que puede considerarse derivados de ácidos o aminas. Las amidas generalmente encontramos el propanil. Por otra parte, también se incluyen muchos herbicidas del grupo de los triocarbamatos. Los triocarbamatos son herbicidas con un periodo de actividad corto, entre unas 6 y 8 semanas. Controlan sobre todo gramíneas anuales, dicotiledóneas también. Puede afectar malas hierbas que son perennes como la grama. Por otra parte están las triacinas. Las triacinas, desde el punto de vista químico, son derivados heterocíclicos del nitrógeno. En las triacinas encontramos la cimacina, propacina, atracina, cianicina y cipraxina. En la triacina encontramos un ejemplo que es la ametrina y se generan su acción de reducción en el fotosistema. Por otra parte también encontramos fluxosane, es un herbicida postemergente de la familia de los ácidos peridinocarboxílicos. Este penetra foliarmente por el sistema. Y por otra parte están los nitrilos. Un ejemplo es el bromoxinil. Un ejemplo clásico de un herbicida muy susceptible en las reacciones de hidrólisis en la desertificación de los herbicidas en la fase 1 es el propanil. Cabe aclarar que la hidrólisis puede suceder por acción de enzimas específicas o también puede ocurrir sin la acción catálica de las enzimas. A través de la acción de enzimas específicas, de las hidrolasas, las enzimas carboxilesterasas juegan un papel importante en la hidrólisis de la mayoría de los herbicidas.
y ellas pueden actuar de dos formas o sobre dos compuestos o sobre dos grupos. Sobre los grupos metiléster, etilesiéster, etoxibutyléster o sobre los grupos de ácido carboxílico de muchos herbicidas. Y como el resultado de esta acción, pues el herbicida puede ser inactivado, como en el caso de los fenoxicarboxílicos, o también puede ser activado a partir de un proherbicida, como en el caso del herbicida diclofosmetil, que es transformado por hidrólisis a ácido diclofos. Cuando las moléculas del herbicida sufren hidrólisis, o después de que estas moléculas sufren hidrólisis, los metabolitos que se forman suelen ser conjugados con otros compuestos, y así se completa en el herbicida el proceso de detoxificación. Bueno, como segundo punto, el cual es sin la acción catalítica de las enzimas, eh, esta acción puede suceder por el efecto del pH del medio acuoso, donde se encuentra dicho herbicida, tanto dentro como fuera de la planta. En el interior de la planta, la hidrólisis sin acción enzimática puede suceder tanto en el xilema como en el citoplasma, de acuerdo con la condición de pH de estos sistemas, lo que puede producir la inactivación o activación del herbicida, definiendo de esta manera la selectividad del herbicida para especies en particular. Bueno, fuera de la planta. Durante la preparación del caldo de aspersión del herbicida, de acuerdo con las características químicas del agua que se utilice para su preparación, la hidrólisis alcalina ha sido propuesta como un mecanismo importante de inactivación de herbicidas en aguas con valores de pH superiores a 7. Bueno, este proceso produce que si no se toman las medidas preventivas apropiadas, una parte del herbicida que se aplica se encuentra ya desactivado, lo que reduce su efectividad. Un ejemplo de este caso puede ser el Quizalofob P-etil, que puede alcanzar un 50% de degradación cuando permanece 24 horas en agua con pH de 9. Bueno, tenemos las reacciones de conjugación en la detoxificación de herbicidas. La conjugación de los compuestos tóxicos con las otras moléculas producen una alteración de las características físico-químicas del mismo, el cual se transforman en la mayoría de los casos. Esto puede ser un compuesto no tóxico, hidrofílico y estructuralmente muy diverso de la molécula original. Esto es una estrategia de modificación de compuestos potencialmente peligrosos a las células que se llevan a cabo en la fase 2 del proceso de detoxificación y es común en las plantas y en los animales. Tenemos las reacciones de conjugación en la detoxificación de herbicida. Normalmente la conjugación se completa luego de la oxidación o hidrólisis de la molécula original. Estas reacciones iniciales del proceso de detoxificación permiten generar un punto en la molécula del herbicida que permita la unión del compuesto que se conjugará con el metabolito, el cual los principales compuestos que se conjugan con los metabolitos primarios de los herbicidas son azúcares, diferentes aminoácidos y péptidos, el cual lo que hace es que la conjugación con lípidos pueden suceder, pero es muy poco común. Conjugación con polipéptidos. La conjugación polipeptídica es la más común e importante, la reacción más común e importante que sucede en la detoxificación de herbicidas. Y esta sucede con la glutationa. La glutationa o glutanión viene siendo un
tripéptido formado por glutamil L-cistilina, cistilglicina, el cual está presente en el citoplasma de las células de todos los organismos, principalmente en su forma reducida. A continuación podemos ver un gráfico muy didáctico que muestra la estructura química de la glutaniona. Conjugación de polipéptidos. La conjugación de compuestos tóxicos con glutaniona es catalizada por un grupo de enzimas denominadas glutaniona transferasas o glutanionas S-transferasas. Estas se encargan de convertir compuestos tóxicos a compuestos menos tóxicos, compuestos llamados sustratos xenobióticos. Los conjugados que se encuentran en la vacuola celular a través de los transportadores sufren una serie de reacciones que permiten su degradación en diferentes grados de acuerdo con el compuesto tóxico en cuestión y a la especie. Al lado izquierdo podemos encontrar el gráfico que muestra muy bien el proceso anteriormente descrito. Aquí podemos ver la vacuola y los transportadores que vienen siendo las partículas rojas y más arribita podemos ver el herbicida eh, con la glutaniona. Bueno, bueno, continuando con lo dicho, las enzimas glutaniona S-transferasa cumplen múltiples funciones dentro de la célula vegetal, tal cual como la anteriormente descrita, la función de detoxificación de compuestos originados durante el estrés oxidativo producido por diferentes causas. También tienen la función de reconocimiento y transporte de una gran cantidad de compuestos reactivos electrolíficos. Eh, y también sirve como respuesta al estrés producido por el ataque de patógenos. Ahora bien, en cuanto al mecanismo de catálisis de la glutationa S-transferasas, las GST catalizan el ataque del átomo de sulfuro de la glutationa reducida, GSH, al centro electrofílico de una amplia variedad de sustratos. En la zona terminal C de la subunidad se encuentra el dominio del sitio de unión de los compuestos hidrofóbicos, sitio H, que es el lugar donde se unen los herbicidas con los otros tóxicos. Las GST poseen muy poca especificidad por los sustratos del sitio H. De ahí es donde viene su capacidad para catalizar la unión de la glutationa a múltiples moléculas. Ahora, en cuanto a la selectividad de herbicidas de esta glutationa S-transferasa, hay tres puntos importantes, entre los cuales tenemos que este rol detoxificador de estas enzimas es lo que define entre la selectividad de los herbicidas. También tenemos que aquellas que poseen la alta actividad de GST podrán soportar mejor la exposición a ciertos herbicidas que, por el contrario, eliminarían las especies que poseen baja actividad de GST. Y finalmente el caso de la alta tolerancia que poseen el maíz y el sorgo a la atracina, la cual está demostrada que sucede por los altos niveles de GST que poseen estos cultivos. Bueno, continuando con la selectividad que tiene la glutationa S-transferasa, podemos decir que son responsables de la tolerancia del maíz al cloro, al metacloro y a la EPTC. Al igual, se define que en la soya adquiere su tolerancia al aciflurfen, gracias a la alta tasa de conjugación de la glutationa S-transferasa en su estado base. El arroz también es tolerante al herbicida pretilacloro como producto de la efectiva conjugación del herbicida con glutationa.
Además, este tipo de resistencia se produce por un aumento en el metabolismo detoxificador de los herbicidas, entre ellos en la acción de la glutationa S-transferasa. Por ejemplo, en las poblaciones de Abutilon theophrastri medic resistentes a atracina, se ha demostrado que el aumento de la capacidad detoxificadora de las glutationas S-transferasa es 4 veces mayor con respecto a las poblaciones que no son resistentes. Y esta maleza muestra resistencia a ese herbicida gracias a las cantidades de glutationa S-transferasa. Entonces, en modo de conclusión, podemos decir que el estudio del metabolismo de los herbicidas en las plantas ha permitido que se comprenda este fenómeno que lo es la selectividad de los herbicidas, ya que en muchos de los casos se ha demostrado que la propiedad de algunas plantas de soportar la acción de un herbicida está íntimamente relacionada con la capacidad de metabolización del herbicida. En síntesis, con el fin de conocer esta relación que existe entre los herbicidas y plantas, se pudo conocer cómo algunos de los productos son estimulantes en la acción de la detoxificación. Es así como el metabolismo de los compuestos tóxicos en los organismos tiene una función principal de disminuir la capacidad tóxica de este y también aislarlo o expulsarlo, para así evitar el daño que este pueda causar. Nuestras referencias y muchas gracias.